Hoy vamos a hacer una receta súper fácil. Hasta hoy vas a comprar esa mermelada en el supermercado. Mira lo espesa que me quedó esta. Con esta receta te va a quedar perfecta. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lili. En alguna oportunidad les voy a dejar por aquí el video, les di el truco de cómo conservo yo las fresas. Cómo conservarlas mucho más tiempo, las meten en un frasco como este después que las limpian. Preferiblemente sin tapa. Yo en el video se les dije que la taparan, pero solamente por 5 días, luego la tienen que destapar. Ahora, cuando ya tú ves que va a durar 1 o 2 días, lo mejor es que la convertamos en una deliciosa mermelada. El video de hoy es cómo vamos a conservar por más tiempo estas fresas, convirtiéndolas en una mermelada súper fácil y con poquísimos ingredientes, pero te va a cambiar la vida. Por favor, déjame tus manitas arriba y suscríbete a mi canal y empezamos ya. Si tienes fresas y blueberries por ahí que no están suficientemente frescos, vamos a hacer esta mermelada. Necesitas aproximadamente 2 tazas entre las 2 frutas. Una cucharada de chía, no necesitas tanto como lo que boté aquí. Usa media taza de endulzante, yo siempre uso monk fruit. El jugo de un limón. Vas a necesitar una ollita, tu palita de madera y un frasquito para guardarla. En la olla vamos a colocar las fresas bien limpiecitas y los blueberries. Elimínale la matica esta que tiene por acá arriba. No sé cómo se llama esta matica, por cierto. Yo siempre lavo mis fresas con agua y vinagre. Vamos a colocar en la olla también la cucharada de chía. La chía es completamente opcional, pero le da una textura como más gelatinosa, mucho más rica. Además le va a dar todas las propiedades de la chía. Esas grasitas naturales son muy beneficiosas para ti. Y el endulzante. La puedes hacer con cualquier endulzante. Yo utilicé monk fruit, pero si tienes stevia puedes utilizarla. Si es stevia en polvo, por lo general es mucho menos que el monk fruit. La stevia siempre viene más concentrada. Pruébenla bien porque posiblemente les quede un poquito amarga. También la pueden utilizar con miel, pero para miel les recomiendo que no utilicen la misma cantidad de monk fruit, sino mucho menos, porque acuérdense que la miel sí tiene calorías y entonces no van a poder embarrar esa tostada como yo lo hago. La verdad no es necesario agregar agua, pero si tú quieres agrégale aproximadamente 1 o 2 cucharadas. Primero voy a cocinar a fuego alto hasta que comience la fruta a cocinarse. Esto es así para flojo, tú metes todo así en la olla enterito, sin nada de estar picando ni nada de eso y ya. Ella igual se va a deshacer, mira. A medida que se cocina, la fruta se va ablandando y va sacando todo su jugo y toda su agua natural. Mientras esta mermelada se va haciendo, es un buen momento para que te vayas suscribiendo. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. A mí me gusta quitarle esta espumita que le va saliendo porque esas son todas las impurezas que tienen las frutas. Cuando ya comienza a hervir, la pongo a fuego lento y dejo que se cocine mucho tiempo. No te sé decir cuánto tiempo va a ser, pero tú vas a ver cómo ella se va a comenzar a secar y cada vez se va a poner más espesa y de un color más rojo intenso. Cada vez que la veas te darás cuenta que te provoca más comerla. Hay mucha gente que le gusta cortar la fruta para la mermelada. Yo la verdad es que la pongo completa porque me encanta sentir los trocitos de fruta cuando está lista la mermelada. Además ya tú vas a ver cómo ella solita se va a deshacer a medida que la vas cocinando. Voy a agregar el jugo de limón para que comience a espesar y a convertirse en mermelada. Muy pendiente con el limón. Yo lo que hago es que le agrego medio limón al principio cuando ya está agarrando textura y al final la pruebo para ver si está bien de dulce y si le hace falta más textura le agrego la otra mitad del limón. El limón lo que va a ayudar es activar toda la leptina de la fruta para que te quede mucho más gelatinosa. Sobre todo si no estás usando chía, necesitas a juro el limón. El secreto para que una mermelada quede tan espesa como me queda a mí es que le tengas paciencia, la vayas removiendo, le pongas tu fuego lento y la dejes secar completamente hasta que se ponga bien espesa. Si haces todo eso, te aseguro que te va a quedar perfecta y te vas a hacer adicta a esta mermelada. Ahora siempre verifico que toda la fruta esté deshecha. Y ahora me voy a dedicar a esperar a que se seque completamente. Miren esto, miren cómo puedo ver el fondo de la olla.
ella ya es una mermelada. La apago y la coloco en un frasco de vidrio. Yo estoy segura que más de una va a dejar de ver este video y se va a ir a hacer la mermelada con las fresas que tiene en la nevera, que sabe que ya no están tan frescas. Voy a envasar la mermelada todavía caliente, eso sí, voy a esperar para meterla en el refrigerador. Recuerda que tu envase de vidrio debe ser resistente al calor. Miren estos colores y miren lo espesa. Miren cómo voy a voltear esto y no se me va a derramar. Una mermelada donde estás comiendo la fruta natural sin químicos ni añadidos. Es perfecta. A mí me encanta comerla con mis tostadas en la mañana. Y como soy de las que le agrega demasiada mermelada, por eso es que no me gusta comprarlas que están en el supermercado, que siempre vienen un montón de azúcar. Esta yo me pongo la cantidad que yo me quiero comer. Si eres como yo, que te gusta empatucar bien esa tostada, entonces haz esta mermelada porque te va a encantar. En serio, desde que hice esta receta de mermelada, soy fan. La hago todas las semanas. Obviamente, como es una mermelada natural, no te va a durar más de una semana y media en la nevera. Tienes que probarla con el pan nube o con el pan keto, que es una delicia. ¿Sabes qué es delicioso con esta mermelada? Ya te voy a mostrar. Toma una cucharada, así como si fuera helado, de yogur griego. Espárcelo así, bien cremosito, delicioso. Y ahora le vas a agregar 1 o 2 cucharadas de esta mermelada. Lo mezclas, no necesitas nada más, solamente así. Esto es espectacular, delicioso. Tienes que probarlo ya. Vas a dejar de comprar mermeladas en el supermercado después de esta receta y te aseguro que lo vas a hacer con más de una fruta. No dejes que las fresas se te pierdan más nunca. Ni las fresas, ni la piña, ni la manzana, ni la pera, porque esto lo puedes hacer con la mayoría de las frutas que tienes en la nevera. Gracias por ver este video. Recuerda tus manitas arriba y suscribirte a mi canal. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos una de naranja, de piña, cuál es tu mermelada favorita y la hacemos. Y si tu mermelada favorita es la de fresa, corre a hacer esta y me mandas la foto porque yo sé que te va a encantar. Recuerda suscribirte a mi newsletter que te va a llegar todos los días martes con muchísima información súper valiosa. Tú te suscribes, es gratis, lo recibes la primera vez, si te gusta te quedas y si no puedes eliminar la suscripción en el momento que tú quieras. Pero yo te aseguro que te va a gustar. Bueno, este molde tiene como vida propia. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.